El sonido del martillo golpeando la madera resonó por la calle principal como disparos de un fusilamiento, sellando el destino de Isabela incluso antes de que llegara la tormenta. El banquero, un hombre cuya alma parecía hecha de la misma piedra gris que revestía la fachada de su establecimiento, observaba la escena desde el balcón con una indiferencia gélida, ignorando a propósito las lágrimas que se congelaban en el rostro de la joven madre. Isabela no suplicaba por sí misma, pues su dignidad era el único manto que le quedaba, pero sus ojos gritaban por misericordia al apretar al pequeño Leo contra su pecho, intentando protegerlo del viento cortante que ya anunciaba la nevada. Con cada tabla clavada en la puerta de su antigua casa, una sentencia de muerte era firmada silenciosamente por la ciudad, que prefería desviar la mirada y cerrar las cortinas a confrontar la crueldad de aquella deuda injusta e inmoral. Caminando por la calle desierta, Isabela sentía el peso de las miradas, invisibles que la juzgaban detrás de las ventanas empañadas, donde el calor de las chimeneas era un privilegio negado a quien no poseía oro o influencia. El viento aullaba con una violencia creciente, azotando los bordes de su chal desgastado y penetrando en las capas insuficientes de ropa que cubrían el cuerpo frágil de su hijo. Leo, confundido y temblando, escondía el rostro en el cuello de su madre, buscando un refugio que ella ya no podía garantizar, mientras el cielo asumía una tonalidad de plomo opresiva, tragándose la poca luz que restaba de la tarde. La ciudad quedaba atrás, transformándose en una mancha borrosa de sombras y cobardía, y ante ellos se extendía apenas la vasta llanura abierta, un océano blanco e impía que no distinguía inocentes de culpables, prometiendo solo el abrazo frío del olvido. A medida que se alejaban de la última estructura visible de la civilización, la realidad brutal de la supervivencia se imponía con una claridad aterradora, transformando cada paso en la nieve profunda en una batalla física exhaustiva. El mundo alrededor desapareció rápidamente, tragado por una cortina blanca que borraba el horizonte y confundía los sentidos, haciendo que el cielo y la tierra se fundieran en un abismo vertiginoso. Isabela intentaba mantener un ritmo constante, susurrando canciones de cuna desafinadas por el frío, para mantener a Leo despierto, pero el peso en sus brazos parecía aumentar con cada metro avanzado contra la ventisca. El frío no era solo una temperatura baja, era una presencia física, una entidad malévola que buscaba las grietas en sus ropas y drenaba la energía vital de sus cuerpos, transformando la sangre en hielo lento y doloroso. La tormenta se intensificó abruptamente, robando a Isabela cualquier noción de dirección y transformando el paisaje familiar en un laberinto mortal de blancura arremolinada y sonidos ensordecedores. Sus pies, entumecidos y pesados como anclas, tropezaban con raíces ocultas bajo la nieve, y cada caída exigía una fuerza de voluntad sobrehumana para levantarse nuevamente, luchando contra el instinto primitivo de simplemente acostarse y dormir. Leo había dejado de llorar, un silencio que la aterraba más que sus gritos, indicando que el letargo de la hipotermia comenzaba a reclamar su pequeño cuerpo. La desesperación arañaba la garganta de Isabela, mezclándose con el gusto metálico de la sangre de sus labios agrietados, mientras percibía con horror que ya no sabía hacia dónde estaba yendo, perdida en la inmensidad blanca que prometía ser su tumba. Las fuerzas de Isabela finalmente cedieron cuando sus piernas fallaron, lanzándola violentamente contra la nieve acumulada, que ahora parecía extrañamente acogedora y suave, como un lecho de plumas. Intentó levantarse, impulsada por el pánico ciego de madre, pero sus músculos ya no respondían a las órdenes, paralizados por el frío extremo que penetraba hasta sus huesos. La visión borrosa oscilaba entre la oscuridad inminente y destellos de luz inexistentes, mientras la conciencia de que aquel podría ser el final se instalaba en su mente con una paz perturbadora. Ya no había dolor, solo un entumecimiento silencioso que avanzaba por las extremidades, susurrando que sería fácil cerrar los ojos y dejar que la tormenta terminara el trabajo que la sociedad cruel había comenzado horas antes. En un último acto de amor desesperado y de sacrificio, Isabela usó las últimas reservas de calor de su cuerpo para envolver a Leo completamente, curvándose sobre él como una concha humana contra la furia de los elementos. Abrió su abrigo y metió al joven dentro, presionándolo contra su corazón que aún latía, ofreciendo su propia vida como escudo en la vana esperanza de que alguien lo encontrara antes de que fuera demasiado tarde. Las lágrimas calientes que escurrían por su rostro
se congelaban instantáneamente, transformándose en pequeños cristales de hielo en sus mejillas pálidas, mientras susurraba promesas de seguridad que sabía que no podría cumplir. La nieve comenzó a cubrirlos rápidamente, transformando a madre e hijo en un montículo indistinguible en el paisaje, dos vidas a punto de ser borradas por la indiferencia de la naturaleza. Lejos de allí, protegido por gruesas paredes de troncos y el aislamiento que él mismo había elegido, Elías observaba el fuego crepitar en la chimenea con una mirada distante y vacía, reflejando la soledad de su existencia. El rancho era un monumento al silencio, un lugar donde los recuerdos se guardaban bajo 7 llaves y donde la presencia humana se evitaba como una plaga contagiosa. El viento aullaba afuera, intentando forzar la entrada, pero Elías permanecía inmóvil, un hombre endurecido por la pérdida que había aprendido a construir fortalezas impenetrables alrededor de su corazón. Sin embargo, algo en la ferocidad de aquella tormenta específica despertó un antiguo instinto de vigilante, una inquietud que lo hizo levantarse del sillón gastado y caminar hasta la ventana, limpiando el vidrio empañado para espiar el infierno blanco allá afuera. Impulsado por una premonición que no conseguía explicar racionalmente, Elías vistió su abrigo de piel de oso y salió al porche, enfrentando la ráfaga de viento helado que casi lo derribó. Sus ojos, acostumbrados a buscar novillos perdidos en la inmensidad, barrieron el horizonte limitado, buscando cualquier señal de vida o movimiento que rompiera la monotonía de la nieve. Fue entonces que vio, o pensó ver, un leve contorno, colorido, una mancha azul y roja que desentonaba de la blancura absoluta, casi completamente enterrada a unos cientos de metros de la cerca principal. Podría ser un animal herido, un tronco caído, o solo una ilusión creada por el cansancio. Pero la duda fue suficiente para hacerlo marchar hacia la tormenta, hundiendo sus botas en la nieve con determinación. Al acercarse al bulto, el corazón de Elías falló un latido al percibir que no se trataba de un animal, sino de una forma humana curvada en una posición de protección absoluta. Cayó de rodillas en la nieve, quitándose los guantes gruesos con urgencia para tocar la piel expuesta, sintiendo el choque térmico del frío mortal que emanaba de aquella mujer inmóvil. Al voltearla con cuidado, reveló el pequeño rostro de Leo escondido en su abrazo, pálido como cera, pero aún respirando superficialmente, un milagro frágil sostenido solo por el sacrificio de la madre. La visión despertó fantasmas que Elías pensaba haber enterrado hace años, un dolor agudo que perforó su armadura emocional, transformando su apatía habitual en una urgencia frenética de preservar aquellas vidas que la tormenta intentaba robar. Sin perder tiempo con pensamientos o vacilaciones, Elías levantó a Isabela y al joven en un solo movimiento, sorprendiéndose con la ligereza de sus cuerpos desnutridos y congelados. El viento intentaba derribarlo, arrojando nieve a sus ojos y dificultando cada paso de vuelta a la casa, pero él avanzaba como un toro, gruñendo contra los elementos y apretando la carga preciosa contra su pecho ancho. El calor de su propio cuerpo parecía insignificante contra el frío que irradiaba de ellos, y el miedo de llegar demasiado tarde pulsaba en sus sienes, un tambor de guerra contra la muerte. La caminata de regreso parecía durar horas. Cada metro conquistado era una victoria contra el destino, mientras sentía la respiración débil del joven rozar su cuello, un recordatorio constante de la fragilidad de lo que cargaba. Elías pateó la puerta del frente con violencia, entrando en la sala y trayendo consigo una ráfaga de viento y nieve que hizo que las llamas de la chimenea bailaran locamente. Depositó los cuerpos sobre la alfombra de piel frente al fuego, sus movimientos rápidos y precisos contrastando con el temblor de sus manos, mientras la realidad de la invasión comenzaba a asentarse. La casa, antes un santuario de silencio y soledad, estaba ahora llena por la presencia urgente de dos vidas al borde del abismo, y él, ranchero, sabía, con un peso en el estómago, que al cerrar la puerta contra la tormenta, había ligado el destino de ellos al suyo. El hielo comenzaba a derretirse en la ropa de Isabela, formando charcos oscuros en el suelo de madera, marcando el inicio de una transformación que ni el fuego más caliente podría prever. Cuéntanos desde qué país nos ves y asegúrate de seguirnos para no perderte nada. Con la puerta cerrada contra la tormenta, el silencio de la casa fue roto solo por el crujir de la madera en las llamas y por la respiración irregular de los sobrevivientes. Elías se movió con una eficiencia clínica, quitando las capas empapadas de Isabela y Leo con un respeto solemne,
desviando la mirada de la desnudez vulnerable de la mujer, para enfocarse solo en la necesidad médica de calentarlos. La piel de ellos estaba marmórea, fría al tacto como la nieve que los había cubierto, y el ranchero necesitó frotar vigorosamente los miembros entumecidos con toallas gruesas y ásperas para estimular la circulación detenida. El calor del fuego lamía el ambiente, creando sombras danzantes en las paredes de tronco, mientras Elías luchaba contra la memoria táctil de haber hecho eso una vez en el pasado, años atrás, con un desenlace que rezaba para no repetirse en aquella noche interminable. El joven exigía un cuidado aún más delicado. Su cuerpo pequeño parecía demasiado frágil en las manos callosas y enormes del ranchero, acostumbradas a lidiar con cuerdas y ganado bruto. Elías envolvió a Leo en mantas de lana pesada calentadas previamente frente a la chimenea, creando un capullo térmico donde la vida pudiera, poco a poco, retomar su curso natural. Al sostener al joven, un destello de dolor antiguo atravesó su pecho, el recuerdo de una cuna vacía que él había construido con sus propias manos, y que nunca fue usada. Alejó el pensamiento con un gruñido bajo, concentrándose en la tarea inmediata de forzar algunas gotas de caldo caliente entre los labios amoratados del chico. La tormenta afuera parecía gritar de frustración por haber perdido sus presas, sacudiendo las ventanas en una protesta violenta y constante. La noche se arrastró con una lentitud tortuosa, marcada solo por el reloj de péndulo en la esquina de la sala y por la vigilancia insomne de Elías, sentado en su sillón de cuero gastado. Observaba cada movimiento sutil en el pecho de Isabela, monitoreando su respiración como un halcón guarda su nido, temiendo que el silencio definitivo pudiera instalarse en cualquier momento. El fuego necesitaba ser alimentado constantemente para combatir el frío que intentaba infiltrarse por las rendijas del piso. Una batalla térmica que reflejaba la lucha por la vida que sucedía en la alfombra. A veces, Isabela gemía en su delirio febril, murmurando nombres y pedidos de disculpa que hacían que Elías sintiera una punzada de compasión no deseada, forzándolo a confrontar la humanidad de aquella extraña que el destino había arrojado, literalmente, a su puerta. Cuando la luz gris de la mañana finalmente comenzó a filtrarse por las cortinas pesadas, no trajo calor, solo la revelación de la devastación blanca que rodeaba el rancho aislado. La nieve continuaba cayendo, apilándose contra las paredes externas y transformando la casa en una isla sumergida en un océano helado e intransitable. Adentro, el aire estaba espeso con el olor de madera quemada y ropa húmeda secándose. Una atmósfera de intimidad forzada que dejaba a Elías inquieto y alerta. Se levantó para verificar el fuego una vez más, sus huesos crujiendo por el tiempo pasado en la misma posición, cuando percibió un cambio en el ritmo de la respiración de Isabela. Sus ojos, oscuros y febriles, se abrieron de repente, fijándose en el techo desconocido con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en terror absoluto. El grito de Isabela quedó atrapado en la garganta seca, saliendo solo como un suspiro ronco y desesperado mientras intentaba levantarse, el instinto materno superando la debilidad física extrema. Sus ojos barrieron el cuarto frenéticamente, buscando al hijo que ya no estaba en sus brazos, y el pánico distorsionó su rostro en una máscara de pura agonía. Intentó arrastrarse, las piernas fallando bajo el peso del cuerpo, creyendo que la muerte o la tormenta se habían llevado a Leo mientras ella dormía, una culpa corrosiva quemando su pecho. Antes de que pudiera caer, la puerta de la cocina se abrió y Elías entró, llenando el marco con su figura, imponente, cargando algo que hizo que el mundo de Isabela dejara de girar y volviera a su eje en un instante de alivio avasallador. En los brazos del gigante silencioso, Leo estaba despierto, envuelto en una camisa de franela que era demasiado grande para él, sosteniendo una taza de leche humeante con las dos manos pequeñas. La escena era tan incongruente, la brutalidad del hombre contrastando con la delicadeza con que sostenía al joven, que Isabela solo sollozó, cubriendo su boca para ahogar el sonido del llanto. Elías no dijo nada, solo caminó hacia ella y depositó al joven suavemente a su lado, retrocediendo inmediatamente como si el contacto emocional fuera fuego. Leo se acurrucó en su madre, susurrando que el hombre grande le había dado comida y que el fuego estaba caliente. Palabras simples que desarmaron las defensas de Isabela y la hicieron mirar a Elías con una gratitud que él no sabía cómo recibir. Los días siguientes estuvieron marcados por un confinamiento
claustrofóbico, mientras la tormenta se negaba a dar tregua, aislándolos completamente del resto del mundo y de sus reglas sociales. La casa, antes un dominio exclusivo de Elías y sus fantasmas, ahora pulsaba con una energía extraña y nueva, alterando la rutina sagrada del ranchero de maneras que él no conseguía prever. Isabela, aún débil, insistía en intentar ayudar, arrastrándose para doblar mantas o limpiar la mesa, movida por la vergüenza profunda de ser una carga y por el miedo de que la hospitalidad pudiera ser revocada en cualquier momento. Elías observaba esos intentos con una mezcla de irritación y respeto, viendo en la terquedad de ella un reflejo de su propia determinación de sobrevivir contra todas las probabilidades. La convivencia forzada comenzó a erosionar las barreras de silencio, no a través de grandes conversaciones, sino a través de los sonidos inevitables de la vida cotidiana compartida en aquel espacio pequeño. El sonido de cubiertos golpeando los platos, el crujir de la ropa y la respiración de 3 personas en la misma habitación creaban una sinfonía doméstica que Elías había olvidado cómo escuchar. Se encontraba observando a Isabela mientras ella cuidaba de Leo, la manera en que pasaba la mano por el cabello del joven o soplaba la sopa para enfriarla, gestos de ternura que despertaban un hambre antigua en su alma. Intentaba mantener la distancia, refugiándose en tareas de reparación dentro de la casa, pero la presencia de ellos era magnética, atrayéndolo fuera de su caparazón de aislamiento. En una tarde particularmente fría, Isabela encontró una camisa de trabajo de Elías rasgada en el hombro y, sin pedir permiso, comenzó a coserla con un kit de agujas que cargaba en su bolso. Cuando Elías entró y la vio sentada cerca de la ventana, concentrada en el remiendo, se detuvo bruscamente, la imagen superponiéndose dolorosamente a un recuerdo de su esposa fallecida, haciendo exactamente la misma cosa. El aire en la sala se volvió pesado, cargado de una tensión no dicha, e Isabela detuvo la aguja en medio de la puntada, sintiendo la mirada de él quemar su espalda. Se giró, esperando una reprimenda por haber tocado sus cosas, pero encontró en los ojos de él una tristeza tan profunda y líquida que la hizo bajar la cabeza, comprendiendo sin palabras que había tocado una herida abierta. Para escapar de la sofocante intimidad de la casa, Elías comenzó a pasar más tiempo en el granero conectado, cuidando a los animales con un celo excesivo, buscando en el trabajo físico un ancla para su mente perturbada. El olor a heno y estiércol, el calor de los cuerpos de los caballos y el sonido rítmico de la masticación ofrecían un refugio familiar, un lugar donde las reglas eran simples y las emociones no tenían lugar. Sin embargo, su soledad fue interrumpida cuando la puerta del granero se abrió con un chirrido, revelando la pequeña figura de Leo parada en la entrada, envuelto en tantas mantas que apenas conseguía caminar. El joven lo miraba con una curiosidad intrépida, ignorando el peligro implícito en la figura de aquel hombre enorme, buscando conexión donde su madre buscaba solo seguridad. En lugar de mandar al chico de vuelta adentro, Elías sintió una vacilación extraña y acabó gesticulando para que se acercara, ofreciéndole un pedazo de cuerda vieja que estaba en su banco de trabajo. Sin decir una palabra, comenzó a enseñar a Leo a hacer un nudo simple, sus dedos gruesos moviéndose lentamente para que los ojos, atentos del joven, pudieran seguir el proceso. Leo intentó imitar, la lengua entre los dientes en concentración absoluta, y cuando finalmente lo logró, soltó una risa cristalina de triunfo que resonó por las vigas del granero, asustando a las palomas anidadas en lo alto. Aquel sonido, puro y sin mancha, rompió algo dentro de Elías, una grieta en la represa que contenía años de silencio, y se encontró esbozando una sonrisa casi imperceptible. La tormenta comenzó a dar señales de tregua, transformando el aullido constante del viento en un lamento ocasional. Pero la atmósfera dentro de la casa se volvía cada vez más cargada de significados no dichos. Isabela, sintiéndose más fuerte, asumió la cocina, preparando comidas con los suministros escasos de Elías, transformando ingredientes simples en banquetes de gratitud que llenaban la casa de aromas olvidados. Elías, que se había alimentado de carne seca y café amargo por años, se veía ahora sentándose a la mesa para comer guisados, calientes, observando a madre e hijo a la luz de la lámpara. Había una armonía peligrosa instalándose, una sensación de familia que era, al mismo tiempo, el mayor deseo y el mayor miedo de Elías, pues él sabía que todo aquello era temporal y frágil. En una noche, mientras buscaba leña extra,
Isabela entró en la habitación que Elías mantenía siempre cerrada y se topó con un retrato daguerrotipo sobre la cómoda polvorienta. Una mujer joven y sonriente sosteniendo a un bebé. Elías la encontró, allí, parado en la puerta como una estatua de juicio, y el silencio que siguió fue lo suficientemente denso para ser cortado con un cuchillo. En lugar de expulsarla, entró en la habitación y se detuvo a su lado, mirando la imagen con una expresión indescifrable, permitiendo que Isabela viera la fuente de su dolor. Su nombre era Sara, dijo él, con la voz ronca por la falta de uso de pronunciar aquel nombre, compartiendo por primera vez la historia de la fiebre que se llevó a su familia en una semana, dejándolo solo en aquel vasto vacío. Isabela no ofreció frases vacías o consejos religiosos. Ella solo asintió, las lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro, en un reconocimiento mutuo de la crueldad de la vida. Contó entonces sobre su propio marido, muerto en un accidente de trabajo, y sobre cómo su muerte la había dejado a merced de hombres como el banquero, que veían en la viudez una oportunidad de explotación. En aquella habitación sombría, rodeados por los fantasmas del pasado, de Elías, los dos encontraron un terreno común en sus cicatrices, una conexión forjada no por el romance, sino por la comprensión profunda de la pérdida. Elías sintió unas ganas avasalladoras de tocar su mano, de ofrecer consuelo físico, pero se contuvo, cerrando los puños al lado del cuerpo para no cruzar la línea invisible que había trazado. La mañana siguiente trajo un cielo azul límpido y cegador, el sol reflejándose en la nieve con una intensidad que hería los ojos, señalizando el fin definitivo de la tormenta y el retorno de la realidad. El mundo afuera, antes un caos de viento, ahora era una pintura estática y serena, pero para Isabela, aquella belleza significaba que el tiempo de refugio había terminado y que el camino estaba abierto nuevamente. Comenzó a reunir sus pocas pertenencias, doblando la ropa que Elías le había prestado y organizando lo poco que tenía con una dignidad triste, preparándose para enfrentar el mundo que la había rechazado. Elías observaba desde el porche, fumando un cigarrillo de paja, sintiendo un nudo en el estómago que nada tenía que ver con hambre, sino con la perspectiva del silencio que retornaría. Mientras Isabela arreglaba el pequeño bulto de ropa, Leo corrió a la sala, aferrándose a la pierna de Elías con una fuerza sorprendente, negándose a aceptar la partida inminente. «No quiero ir», lloriqueó el joven, mirando al ranchero como si él fuera un gigante protector capaz de impedir cualquier mal, inclusive la partida de aquella casa segura. Isabela intentó llamar a su hijo, con la voz temblorosa, pero Elías no se movió para soltar al chico. En su lugar, colocó la mano pesada sobre la cabeza de Leo, sintiendo el calor y la vida pulsante bajo su palma. Fue un momento de decisión silenciosa, donde el corazón del hombre luchó contra la lógica fría de su mente, sopesando el riesgo del dolor futuro contra la certeza de la soledad presente. «Los caminos aún están intransitables», mintió Elías, mirando directamente a los ojos de Isabela, sosteniendo su mirada con una intensidad que desafiaba cualquier objeción sobre la veracidad de aquella afirmación. «Los caballos se hundirían hasta el pecho. Ustedes no pueden salir hoy, ni mañana». Isabela sabía que era una mentira, o por lo menos una exageración conveniente, pero vio en la rigidez de su mandíbula y en la suavidad de sus ojos un pedido mudo para que se quedaran. Ella soltó el aire que contenía, sus hombros relajándose al aceptar la tregua ofrecida, y asintió, lentamente, permitiéndose unos días más de paz en aquel santuario improbable en medio de la nada. La rutina se estableció con una nueva ligereza, ahora sancionada por la elección consciente de Elías de mantenerlos allí, transformando el rancho en una pequeña fortaleza contra el mundo exterior. Elías enseñó a Leo a alimentar a las gallinas y a recolectar huevos, riendo genuinamente cuando el joven resbaló en el barro y se levantó sonriendo, sucio pero feliz. Isabela observaba desde la ventana de Mino de la cocina, sintiendo una esperanza peligrosa florecer en su pecho, la fantasía de una vida donde ellos pudieran pertenecer a aquel lugar permanentemente. Pero ella también notaba cómo Elías, a veces, detenía el trabajo y miraba hacia el horizonte, sus ojos entrecerrándose como si esperara un ataque, recordándole que la paz era solo un intervalo entre batallas. En una tarde, mientras cortaba leña, Elías percibió rastros frescos de caballo en la cresta de la colina distante, marcas oscuras contra la nieve blanca que no pertenecían a sus propios animales. Detuvo el hacha en el aire, el cuerpo tenso como una cuerda de violín,
reconociendo inmediatamente el patrón de una patrulla o de un grupo de búsqueda viniendo de la ciudad. No dijo nada a Isabela en ese momento, pero esa noche limpió su rifle Winchester con una atención meticulosa, desmontando y volviendo a montar el arma en la mesa de la cocina bajo la luz amarilla de la lámpara. El sonido metálico de las piezas encajando funcionó como un aviso sombrío, rompiendo la ilusión de seguridad doméstica que habían construido en los últimos días. Isabela, lavando los platos de la cena, observó el ritual bélico de Elías y sintió la sangre helarse, comprendiendo sin que ninguna palabra fuera dicha que el pasado venía a cobrar su deuda. Se secó las manos en el delantal, acercándose a él con cautela, y preguntó en un susurro si deberían partir antes de que fuera demasiado tarde, intentando ahorrarle el conflicto que ella traía consigo. Elías no levantó los ojos del arma mientras respondía, su voz baja y firme como la tierra bajo la nieve. Nadie sale de esta casa a menos que yo lo diga, y nadie entra a menos que yo lo permita. Fue una declaración de posesión y protección que hizo que el corazón de Isabela se disparara, mezclando miedo y una admiración profunda. La noche cayó pesada y silenciosa, sin el aullido del viento para enmascarar los sonidos de la llanura, dejando que cada crujido de rama afuera sonara como un paso de invasor. Elías no fue a la habitación. Permaneció en la sala, sentado en el sillón de cara a la puerta, el rifle descansando casualmente en su regazo, vigilando el sueño de la mujer y del joven en el cuarto de al lado. Sabía que el banquero no dejaría pasar la afrenta, que la supervivencia de Isabela era un insulto a su autoridad en la ciudad, y que la nieve derretida abriría el camino para la venganza. El fuego en la chimenea, ahora rugiendo fuerte y constante, iluminaba el rostro de 1900. Elías, revelando no más al ermitaño pasivo, sino a un guerrero despertado que encontró, finalmente, algo por lo cual valía la pena sangrar. El amanecer trajo consigo no solo la luz, sino el sonido inconfundible y amenazador de muchos cascos golpeando la tierra semicongelada, una vibración que Elías sintió antes de escuchar. Se levantó, caminando hasta la ventana con movimientos fluidos, y vio la línea de jinetes negros recortada contra el sol naciente, avanzando hacia el rancho como ángeles de la muerte. Isabela apareció en la puerta de la habitación, sosteniendo a Leo, los ojos muy abiertos de terror al reconocer las figuras distantes, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Elías se giró hacia ella, y por primera vez tocó su rostro con la mano libre, un gesto breve y áspero de promesa, antes de abrir la puerta del frente y salir al porche para enfrentar la tormenta humana que se acercaba. El grupo de jinetes se detuvo ante el porche con un estrépito de frenos y relinchos nerviosos, rompiendo la paz matutina con una violencia intrusa que hizo que los perros del rancho ladraran furiosamente. El banquero, montado en un semental negro que parecía tan malhumorado como su dueño, miró a Elías desde arriba, con el rostro contorsionado en una sonrisa de desprecio que apenas disfrazaba su satisfacción sádica. A su lado, el sheriff de la ciudad parecía incómodo, evitando encontrar la mirada penetrante del ranchero, sabiendo que la ley que él representaba allí era solo una herramienta distorsionada por la codicia de un hombre poderoso. El vapor de la respiración de los caballos subía en el aire helado, creando una niebla que se mezclaba con la tensión palpable, mientras Elías permanecía inmóvil como una columna de piedra, el rifle descansando en el pliegue del brazo, el dedo peligrosamente cerca del gatillo, bloqueando físicamente el acceso a su casa. El banquero, ajustándose los guantes de cuero fino con una calma teatral, rompió el silencio con una voz que destilaba veneno y falsa cortesía, exigiendo la entrega inmediata de la fugitiva que se escondía allá adentro. Blandió un pedazo de papel arrugado, alegando ser una orden de arresto por robo, una mentira fabricada para justificar la persecución y cubrir la vergüenza de haber sido rechazado por una mujer que él consideraba su propiedad. Sus palabras estaban calculadas para humillar a Elías, insinuando que el ranchero estaba siendo engañado por una manipuladora, intentando sembrar la duda donde él esperaba encontrar debilidad. Pero Elías no parpadeó, su rostro permaneciendo una máscara impenetrable de desprecio, mientras escuchaba las acusaciones absurdas sin mover un músculo, absorbiendo la toxicidad del hombre como la tierra absorbe la lluvia ácida, sin dejarse corromper por ella. La tensión aumentó cuando dos de los secuaces del banquero desmontaron, las manos rondando sobre las fundas de sus revólveres, interpretando el silencio de Elías como una vacilación que podrían explotar.
El sheriff hizo un gesto tímido para contenerlos, pero fue ignorado, revelando quién realmente tenía el poder en aquella comitiva profana que osaba pisar en la propiedad de un hombre que solo quería paz. Elías, con un movimiento casi imperceptible, desplazó el peso del cuerpo y levantó ligeramente el cañón del rifle, un aviso silencioso que gritaba más fuerte que cualquier amenaza verbal, congelando a los hombres donde estaban. El aire parecía vibrar con la inminencia de la violencia. Aquel segundo terrible antes del primer disparo, donde la vida y la muerte se equilibran en el filo de una navaja, y el destino se decide por un espasmo muscular. Fue entonces que la puerta detrás de Elías se abrió e Isabela salió al porche, el rostro pálido pero los ojos ardiendo con una dignidad feroz, negándose a dejar que otro hombre peleara sus batallas. Se abrazaba los hombros, temblando no de frío, sino de indignación, y su voz cortó el aire gélido al declarar que no había robado nada más que su propia libertad y la vida de su hijo. El banquero rió, un sonido seco y cruel, llamándola con nombres que hicieron que los nudillos de Elías se blanquearan alrededor de la madera del arma, probando los límites de su autocontrol. Isabela intentó bajar los escalones para entregarse y evitar el derramamiento de sangre, creyendo que su sacrificio salvaría al ranchero, pero fue detenida por un brazo fuerte que se extendió frente a ella como una barrera de hierro. Elías no la miró, pero su brazo permaneció firme, empujándola suavemente, pero decisivamente, hacia atrás de su figura maciza, poniéndose literalmente entre ella y la maldad del mundo. «Ella no va a ningún lado», tronó Elías, su voz profunda resonando como un trueno venido de las montañas, sorprendiendo incluso a sí mismo con la ferocidad de su protección. El banquero se burló, recordándole a Elías la deuda exorbitante que la mujer supuestamente tenía, un valor que él sabía que era impagable para una viuda pobre, usando el dinero como un arma final. Esperaba ver al ranchero retroceder ante la cifra astronómica, pues en aquel mundo cínico, el honor solía tener un precio, y el banquero creía que todos estaban a la venta, inclusive la conciencia de un ermitaño. Pero Elías hizo algo que nadie esperaba. Bajó el rifle lentamente, apoyándolo contra la pared de la casa, y metió la mano dentro del abrigo pesado, un movimiento que hizo que los hombres del banquero sacaran las armas en pánico. Sin embargo, en lugar de una pistola, Elías retiró un saco de cuero viejo y pesado, el fruto de años de trabajo solitario, ahorros destinados a comprar tierras vecinas, que ahora ya no tenían sentido. Con una mirada de asco absoluto, caminó hasta el borde del porche y lanzó el saco con fuerza en dirección al banquero, haciéndolo aterrizar en el barro mezclado con nieve a los pies del caballo negro. El sonido metálico de las monedas de oro y plata, chocando unas con otras, fue el único ruido en la vastedad, un tintineo que sonó como un juicio moral sobre la codicia de aquellos hombres. «Ahí está su dinero», dijo Elías, con voz tranquila y mortalmente seria. «Y cada centavo compra el derecho de ella de pisar donde quiera, lejos de usted y de su maldita ciudad». El banquero miró el saco en el barro, el rostro pasando del shock a una furia roja, percibiendo que su palanca de poder había sido rota públicamente. Intentó argumentar que no se trataba solo de dinero, sino de principios, pero fue interrumpido por el sonido de amartillamiento de varias armas viniendo de los establos. Los peones del rancho de Elías, hombres rudos y leales que habían observado la escena a la distancia, habían salido de las sombras, armas en mano, alineándose silenciosamente al lado de su patrón, cambiando drásticamente la aritmética del enfrentamiento. Humillado y superado en número, el banquero hizo una señal brusca para que uno de sus hombres recogiera el dinero del barro, una última indignidad que selló su derrota moral ante todos los presentes. Lanzó una última mirada de odio venenoso a Isabela y Elías, prometiendo con los ojos que aquello no quedaría así, pero sabiendo, en el fondo, que su poder sobre ellos se había evaporado en aquella mañana fría. Con un tirón violento en las riendas, giró el caballo y partió al galope, seguido por su comitiva desmoralizada, dejando atrás solo las marcas profundas en la nieve y la sensación de un peligro que había pasado rozando. El sheriff, el último en salir, tocó el ala de su sombrero hacia Elías en un gesto de respeto renuente antes de seguir a los otros, reconociendo la justicia donde la ley había fallado. Cuando el sonido de los cascos desapareció en la distancia, la adrenalina que sostenía a Elías se evaporó, dejándolo momentáneamente mareado, apoyándose en el pilar del porche para no demostrar debilidad. Isabela, que había asistido a todo paralizada,
corrió hacia él, tocando su brazo con urgencia, los ojos llenos de lágrimas de shock y una gratitud que la sofocaba. Ella sabía el valor de lo que él acababa de tirar al barro. Eran años de sudor y sacrificio, la seguridad de su futuro intercambiada por la libertad de una extraña y su hijo. La culpa la golpeó como un puñetazo físico, la certeza de que ella había costado demasiado caro para aquel hombre bueno, y que su presencia allí era ahora una deuda de honor que ella jamás conseguiría pagar en una vida entera. Sin decir una palabra, Isabela se alejó de él y corrió hacia dentro de la casa, comenzando a recoger frenéticamente las pocas cosas que habían sacado de los bultos, las manos temblando tanto que apenas conseguía doblar una camisa. Leo, sentado en la alfombra jugando con los nudos de cuerda, miró a su madre confundido, sintiendo la angustia de ella irradiar como calor de un horno, y comenzó a llorar bajito. Elías entró en la sala justo después, el rifle dejado afuera, trayendo consigo el olor del aire frío, y se detuvo al verla intentando ponerle el abrigo al joven, con una prisa desesperada. Él entendió inmediatamente lo que ella estaba haciendo. Ella estaba huyendo no del peligro, sino del peso de la generosidad de él, intentando liberarlo de la carga que ella creía ser. «Le voy a pagar», sollozó Isabela, sin atreverse a mirarlo. «Voy a trabajar en otra ciudad. Voy a mandar cada centavo de vuelta. Le juro por Dios que voy a devolver todo». Tomó la mano de Leo e intentó caminar hacia la puerta, la cabeza baja, preparada para enfrentar el mundo nuevamente, para recuperar su honor y no ser la ruina de aquel hombre. Pero cuando llegó a la puerta, Elías bloqueó la salida no con el cuerpo, sino con la mano apoyada suavemente en el marco, cerrando el camino con una barrera que no era de fuerza, sino de voluntad. Él la miró, y por primera vez, la máscara de estoicismo cayó completamente, revelando a un hombre cansado de ser fuerte solo, un hombre que acababa de descubrir que el dinero no valía nada si la casa estaba vacía. «Usted no me debe nada», dijo Elías, con la voz ronca y baja, «porque yo no pagué para que usted se fuera. Yo pagué para que usted pudiera quedarse». La frase flotó en el aire entre ellos, cargada de un significado que trascendía la simple hospitalidad. Una declaración de intención que hizo que el corazón de Isabela se detuviera por un segundo. Ella levantó los ojos, buscando cualquier señal de burla o piedad, pero encontró solo una honestidad brutal y vulnerable en los ojos oscuros de él. Elías dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de ella con una lentitud deliberada, y tomó los bultos de las manos de ella, colocándolos en el suelo con un gesto definitivo de quien está deshaciendo una partida. «Esta casa es demasiado grande para un hombre solo», continuó él, confesando la verdad que había escondido de sí mismo por años. «Y el silencio aquí adentro era más frío que la tormenta allá afuera hasta que ustedes llegaron». Admitió que el dinero era solo papel y metal, cosas que no podían calentar un alma o llenar una habitación con la risa de un joven, cosas que él cambiaría 1000 veces para no volver a su antigua vida. Isabela sintió las piernas ceder, y esta vez no fue el suelo el que la amparó, sino los brazos de Elías, que la envolvieron en un abrazo torpe y vacilante, pero lleno de una fuerza desesperada. Ella enterró el rostro en el pecho de él, mojando la camisa de franela con sus lágrimas, sintiendo el corazón de él latir fuerte y rápido contra el suyo. Leo, percibiendo que el peligro había pasado y que su madre estaba segura, corrió y abrazó las piernas de Elías, uniéndose al abrazo como la pieza final de un rompecabezas roto. Elías miró hacia abajo, posando la mano grande sobre la cabeza del joven, sintiendo la textura del cabello suave, y cerró los ojos, respirando hondo el olor a jabón y vida que ahora emanaba de ellos. La imagen reflejada en el espejo del pasillo no era más la de un viudo amargado y sus huéspedes indeseados, sino la de una estructura nueva y resiliente siendo forjada en el calor de la crisis. El fantasma de Sara, si estuviera allí, no estaría llorando de tristeza, sino sonriendo al ver que el amor, aquella fuerza terca e incontrolable, había encontrado una manera de brotar nuevamente en las cenizas del duelo. La luz del sol del mediodía entraba por la ventana, ya no cegadora y fría, sino dorada y acogedora, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire inmóvil de la sala. El símbolo de la ventana, antes un puesto de vigía para amenazas y tormentas, se transformaba ahora en un marco para la paz conquistada, mostrando un horizonte limpio y prometedor. Elías se apartó suavemente para mirar el rostro de Isabela, limpiando una lágrima de la mejilla de ella con el pulgar calloso,
Un toque de intimidad que selló el pacto silencioso entre ellos. No había necesidad de grandes discursos románticos o promesas eternas. El gesto de haber tirado su fortuna al barro hablaba más fuerte que cualquier soneto de amor. Caminaron juntos hasta la chimenea, donde las brasas aún brillaban intensamente, y Elías colocó un tronco más en el fuego, observando las llamas crecer y rugir, devorando la madera con vigor renovado. Aquel fuego, que había comenzado como una necesidad de supervivencia médica en la noche de la tormenta, ahora ardía como el corazón palpitante de la casa, un símbolo de que el invierno emocional había finalmente terminado. Isabela se sentó en el sillón que solía ser el trono solitario de Elías, atrayendo a Leo a su regazo, y el ranchero se sentó en la alfombra a los pies de ellos, una inversión de jerarquía que demostraba su total rendición a aquella nueva realidad. El mundo allá afuera podría ser cruel e injusto, lleno de banqueros y nevadas, pero allí adentro, en aquel círculo de luz y calor, ellos eran intocables. La sensación de alivio era física, un aflojamiento de músculos que estaban tensos hace días, permitiendo que el cansancio acumulado finalmente se instalara, no como un peso, sino como una invitación al descanso. Elías miró sus manos, las mismas manos que cavaron tumbas y sostuvieron rifles, y vio en ellas ahora la capacidad de construir y cuidar, una redención que él pensaba que era imposible. Sabía que habría dificultades, que la ciudad hablaría, que el dinero haría falta, pero al mirar la sonrisa soñolienta de Leo y la expresión serena de Isabela, sabía que había hecho el mejor negocio de su vida. La riqueza verdadera no estaba en el saco de cuero que el banquero se había llevado, sino en aquello que había permanecido dentro de las paredes de tronco. El reloj de péndulo en la pared dio la hora, un sonido rítmico y constante que parecía marcar el tiempo de una nueva era, acompasando los latidos de los 3 corazones en la sala. La tormenta había pasado, lavando no solo el paisaje, sino también las viejas heridas que impedían la cura, dejando el terreno fértil para que algo nuevo creciera. Elías se levantó y fue hasta la puerta, cerrándola con llave, no para esconderse del mundo, sino para proteger el tesoro que estaba allá adentro. Girando la llave con un clic definitivo y satisfactorio, se volvió hacia su nueva familia, y por primera vez en años, la palabra futuro no le pareció una amenaza, sino una promesa. El silencio que siguió fue de contento, llenado solo por el sonido reconfortante del fuego, y por la certeza de que ya no estaban solos en la vastedad de Wyoming. La imagen final del acto no fue de acción, sino de quietud. 3 figuras bañadas por la luz del fuego, unidas contra la oscuridad, probando que el amor es el único refugio capaz de resistir cualquier tormenta. La nieve afuera comenzaba a derretirse, goteando de los aleros en un ritmo constante, como lágrimas de alegría de la propia naturaleza, atestiguando el renacimiento de la esperanza. Si te está gustando, apóyame con un like y suscríbete al canal. Continuamos con la historia. Las semanas siguientes trajeron una transformación lenta e inexorable al paisaje, reflejando el cambio interno que ocurría dentro de aquellas paredes de madera robusta. La nieve, antes una manta sofocante y mortal, comenzó a retroceder bajo el toque persistente del sol de primavera, transformándose en arroyos cristalinos que cantaban al descender por las laderas cercanas al rancho. Donde antes había solo el blanco cegador y el gris de la tormenta, ahora surgían manchas tímidas de verde vibrante, brotando de la tierra negra y húmeda como promesas cumplidas de renovación. El aire, despojado de aquel frío agresivo que cortaba la piel, cargaba ahora el olor dulce de pino calentado y tierra mojada, un perfume de vida que invadía la casa cada vez que la puerta se abría para dejar entrar la brisa. Elías trabajaba en las reparaciones de la cerca externa, ya no con la furia silenciosa de un hombre que intenta mantener el mundo alejado, sino con la dedicación tranquila de quien protege lo que tiene de más preciado. Sus movimientos con el martillo eran ritmados y precisos, pero la tensión perpetua que solía habitar sus hombros había desaparecido, sustituida por un cansancio bueno y honesto al final del día. Mientras fijaba un poste nuevo, se encontró silbando una melodía antigua y olvidada, un sonido que hizo que los caballos en el piquete levantaran las orejas con sorpresa. Se detuvo por un momento, escuchando el propio sonido mezclarse con el canto de los pájaros, y percibió que el silencio opresivo que había gobernado su vida por tanto tiempo había sido definitivamente roto por la música de la rutina doméstica. En el pequeño jardín que quedaba al costado de la casa, Isabela estaba de rodillas en la tierra. Sus manos,
antes callosas por el frío y por el miedo, ahora sucias del suelo fértil, donde plantaba semillas de hortalizas. Ya no usaba el chal desgastado como un escudo. El sol golpeaba en sus brazos expuestos, dorando su piel y borrando la palidez enfermiza que la había marcado a su llegada. Había una ligereza en sus gestos, mientras cubría las semillas, una fe tangible en el futuro, pues quien planta cree que estará allí para ver la cosecha. Levantó los ojos para observar a Elías trabajando a lo lejos, y sonrió, una sonrisa plena y sin sombras, sintiéndose por primera vez en la vida dueña de su propio destino, enraizada en un lugar donde era valorada no por lo que podía ofrecer, sino por quién era. Leo, ahora recuperado y desbordando la energía inagotable de la infancia, corría entre el granero y la casa, seguido por los perros que lo adoptaron como un miembro honorario de la manada. Su risa, antes ahogada por el terror de la tormenta y del hambre, ahora resonaba libremente por el valle. Un sonido cristalino que parecía purificar el aire de cualquier vestigio de tristeza pasada. Se detuvo al lado de Elías, sosteniendo un clavo con la solemnidad de un ayudante indispensable, y el ranchero se agachó para tomarlo, sus manos enormes envolviendo la manita del joven con una delicadeza reverente. El intercambio de miradas entre ellos selló un entendimiento silencioso. Elías no era solo el hombre que salvó sus vidas, sino la figura paterna que enseñaría a Leo el valor del trabajo, del honor y de la bondad. Cierta tarde, Elías guió a Isabela y a Leo hasta una pequeña colina detrás de la casa, donde una cruz de madera envejecida marcaba el lugar de descanso de Sara y del bebé perdido. El momento no fue de luto pesado o lágrimas amargas, sino de una presentación respetuosa y necesaria, un rito de paso, para que el pasado y el presente pudieran coexistir en paz. Elías limpió algunas malas hierbas alrededor de la base de la cruz, mientras Isabela depositaba un ramo de flores silvestres que había recogido, un gesto de homenaje de una madre para otra. Elías miró la cruz, y luego a la nueva familia a su lado, sintiendo que el peso de la culpa finalmente se disipaba, como si Sara le estuviera dando la bendición final para seguir adelante y ser feliz nuevamente. La casa, por dentro, ya no recordaba en nada a la caverna oscura y austera del inicio del invierno. Ahora respiraba color y calor en cada rincón. Isabela había cosido cortinas nuevas con telas que había encontrado en un baúl antiguo, permitiendo que la luz del sol entrara filtrada y suave, bañando los muebles de madera en tonos de ámbar. Había flores en jarrones sobre la mesa, y el olor constante a pan horneándose y café fresco impregnaba las paredes, exorcizando el olor a moho y soledad que antes reinaba allí. Cada objeto parecía haber encontrado su lugar, no solo como utilitario, sino como parte de un hogar, e incluso el sillón viejo de Elías parecía más acogedor, ahora frecuentemente ocupado por 2 o 3, leyendo historias a la luz de la lámpara. Por la noche, el ritual de la cena se volvió el centro sagrado de su existencia, un momento de comunión donde la comida simple tenía el sabor de banquetes reales. Sentados alrededor de la mesa robusta que Elías había construido, compartían no solo el alimento, sino las historias del día, llenando el espacio con conversaciones y risas que alejaban cualquier oscuridad allá afuera. Elías observaba a Leo intentando cortar la carne con cuchillo y tenedor, corrigiendo la postura del joven con paciencia, sintiendo una satisfacción profunda que ningún dinero en el banco jamás podría comprar. Miraba el lugar vacío donde el saco de monedas solía estar guardado, y no sentía arrepentimiento, solo la certeza absoluta de que había hecho el cambio más lucrativo de su historia. La seguridad que Isabela sentía ahora se reflejaba en su sueño. Ella ya no despertaba sobresaltada en medio de la noche, buscando peligros invisibles, o verificando si la puerta estaba cerrada con llave. Dormía profundamente, confiando en la protección de aquel techo y del hombre que velaba por ellos, sabiendo que la tormenta de la vida había finalmente pasado. En una de esas noches, Elías se quedó despierto observándola dormir a la luz tenue de las brasas, maravillado con la paz que el rostro de ella transmitía, una serenidad que curaba las partes rotas de su propia alma. Percibió que, al salvarla, ella lo había rescatado de un ahogamiento lento en su propia amargura, tirando de él hacia la superficie donde el aire era limpio y respirable. Un domingo soleado, Elías decidió sellar la transformación del ambiente construyendo un columpio de cuerda y madera en la rama fuerte del roble antiguo cerca del porche. Leo asistía con ojos brillantes, impaciente, mientras Elías probaba la resistencia del nudo con su propio peso.
garantizando que fuera lo suficientemente seguro para soportar cualquier tormenta o juego. Cuando el joven finalmente subió y comenzó a columpiarse, empujado por las manos fuertes de Elías, sus gritos de alegría volaron alto, mezclándose con el viento tibio. Isabela observaba desde el porche, apoyada en la barandilla, con lágrimas de felicidad en los ojos, viendo la infancia de su hijo ser devuelta a él, un regalo que ella temía haber perdido para siempre. En la nieve, el banquero y la ciudad parecían ahora un recuerdo distante e irrelevante, fantasmas de un mundo que no tenía más poder sobre la realidad del rancho. Los chismes y los juicios sociales morían en la frontera de la propiedad, incapaces de penetrar la barrera de amor y dignidad que ellos habían erigido. Habían creado su propio universo, autosuficiente y completo, donde las únicas leyes que importaban eran la lealtad, el cuidado mutuo y la verdad. Elías sabía que habría desafíos, futuros, inviernos rigurosos y cosechas difíciles, pero la soledad, aquel enemigo invencible que lo había asombrado por años, había sido derrotada y desterrada para siempre de sus tierras. El abrigo de piel de oso de Elías, que al inicio de la historia había servido como su armadura contra el mundo y como el primer refugio para Isabela, ahora colgaba en el perchero cerca de la puerta, polvoriento y en desuso. No necesitaba más esconderse detrás de capas gruesas de piel y silencio. Estaba expuesto, vulnerable y vivo, calentado por algo mucho más potente que cualquier piel animal. La imagen del abrigo allí, quieto y jubilado, era un monumento silencioso a la jornada que habían recorrido, de extraños desesperados a una familia inseparable. Había servido su propósito en la tormenta, pero en la primavera de aquella nueva vida, el calor venía de adentro, irradiando de los corazones que latían al unísono. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a sumergirse en el horizonte, pintando el cielo con pinceladas de violeta y naranja, los tres se sentaron en los escalones del porche, observando el fin del día. Leo, exhausto de tanto jugar, se durmió con la cabeza en el regazo de Elías, que pasaba la mano distraídamente por la espalda del joven. Isabela recostó la cabeza en el hombro del ranchero, un gesto natural e íntimo de pertenencia, y él envolvió los hombros de ella con el brazo, atrayéndola más cerca. No había necesidad de palabras. El silencio compartido era cómodo, lleno de gratitud y de una paz que parecía lo suficientemente sólida para ser tocada. La escena final contrastaba poéticamente con el inicio brutal de la narrativa. La puerta del rancho, que al comienzo era una barrera contra la muerte, estaba ahora abierta de par en par, invitando a la brisa de la noche a entrar. La luz dorada de la lámpara se derramaba hacia afuera, iluminando el camino de entrada, no más como un faro de emergencia, sino como una señal de bienvenida perpetua. El eco visual de la puerta clavada en la ciudad fue completamente invertido. Aquí, las puertas estaban abiertas, las barreras derribadas, y la casa respiraba en armonía con el mundo alrededor. La oscuridad de la noche llegaba, pero no traía miedo, solo la promesa de descanso y de un nuevo amanecer juntos. Elías miró hacia el horizonte, donde la última luz del día desaparecía, y sintió una gratitud inmensa por la tormenta que, en su furia ciega, le había traído el mayor regalo de todos. Comprendió, con una claridad cristalina, que la verdadera fuerza de un hombre no reside en su capacidad de soportar la soledad, sino en el coraje de abrir la puerta y dejar entrar el amor, incluso cuando eso trae riesgos. La riqueza que él había tirado al barro no era nada comparada a la riqueza que sostenía ahora en sus brazos. Una mujer que lo amaba y un hijo que lo admiraba. El ranchero solitario había muerto en la nieve. El hombre que quedaba era un padre y un marido, completo y redimido. Mientras las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo vasto de Wyoming, la cámara imaginaria de la narrativa se alejaba lentamente, revelando el rancho no como un punto aislado de supervivencia, sino como un foco de luz vibrante en la inmensidad de la llanura. El humo de la chimenea subía recto y tranquilo hacia el cielo, una oración visual de agradecimiento que unía la tierra y el firmamento. La naturaleza, antes una antagonista cruel, ahora parecía abrazar la pequeña casa, protegiéndola en su seno, vasto y salvaje. La historia de dolor y pérdida había sido reescrita por el poder simple y transformador de la conexión humana. Y así, bajo el manto estrellado y protector de la noche, la historia se cerraba no con un punto final, sino con puntos suspensivos de esperanza.
El amor, probado en el fuego y en el hielo, había prevalecido sobre la codicia y el abandono, probando ser el único refugio que el tiempo o las tormentas jamás podrían destruir. Estaban en casa, final y verdaderamente en casa. Comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.